Shalom, hola amigos, ¿cómo está? Les habla Alberto Ricciotti en este Shabbat, en esta nueva oportunidad que el Eterno, nuestro Dios, Eloheinu, nos da para poder compartir la palabra que ha salido de su boca para nuestro bien, para nuestra orientación, nuestra guía, nuestra sabiduría, para nuestra sanidad, para alumbrar nuestro camino, como dice la Escritura allí en Tehilim capítulo 119. Y en esta oportunidad quería hablarles de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios con toda confianza. Y he experimentado algunos errores que cometemos nosotros al acercarnos a Dios o hablar de las Escrituras, hablar de Dios. Una es que nos dicen o podemos llegar a decir, bueno, yo no soy religioso, la verdad que no, yo con Dios no, porque soy terrible, que voy a la iglesia. Bueno, algunos refranes muy comunes, que no, si yo voy a la iglesia se caen los santos, y muchas cosas así que impiden que se acerquen a Dios o impiden que lean las Escrituras. O podemos nosotros también, uno de los otros errores es que queremos comprar o querer agradar a Dios a través de lo que hacemos y acudimos a Dios reprochando de que yo hice esto, yo hice lo otro, he alcanzado, he hecho, he cumplido, ¿por qué no me bendices? ¿O por qué me pasa esto malo a mí si yo soy bueno? Y esas frases, esas cosas que nosotros tenemos en la mente, es simplemente porque no conocemos, porque no hay un conocimiento real de Dios y de lo que Él quiere y de lo que Él realmente espera de nosotros. He escuchado, y a mí también me ha pasado, que muchas veces cometemos un error o faltamos en la verdad o cometemos un pecado y nos cuesta después acercarnos a Dios porque nos sentimos culpables y creemos que Dios ya no nos escucha, que Dios está lejos, que ya me va a castigar. Entonces todas esas cosas se mueven en nuestro corazón pensando que a Dios le agrada solamente lo que hacemos, ¿no? Cumplir ciertas reglas, cumplir con todo lo establecido, y si no lo hacemos nos sentimos culpables y eso nos hace alejar de nuestro Dios. Y Yeshua, cuando estuvo en Eretz Israel enseñando a la comunidad allí, al pueblo, a la ciudad donde él se movía, Lucas registra en el capítulo 18 una enseñanza bastante linda. Él toma como referencia a un religioso, a alguien que practica todos los días o supuestamente practica la palabra, las Escrituras, las leyes, que va al templo, que se rige por la Torá, y encontramos a un cobrador de impuestos que era alguien para la comunidad judía de aquel entonces, un traidor, alguien que trabajaba para el Imperio Romano y que era considerado un traidor, alguien no muy bien visto, no querido por el pueblo de Israel. Y él dice lo siguiente en los versos 9 al 14 del capítulo 18 de Lucas. Y dice: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Yeshua les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un religioso, un fariseo, un maestro de la ley, y el otro era un cobrador de impuestos. Y puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo, diciendo estas palabras: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos
no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y Yeshua les dice: yo les digo que o sea, el cobrador de impuestos, volvió a su casa justificado y el otro no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí cerramos esta enseñanza o esta instrucción que Dios nos da, o abriendo nuestros ojos y entendimiento, que no depende que nosotros hagamos todo bien para que Dios nos bendiga. No depende de que Dios nos otorgue las peticiones de nuestro corazón porque hacemos todo lo correcto, sino que aquí depende de la humildad delante de Dios. Y no cometamos ese error de que si cometemos un error, Dios se aleja de nosotros y ya no nos escucha. Porque no es así. Porque es la fe en lo que Yeshua hizo por nosotros que nos acerca a Dios. Y es Dios quien se acercó a nosotros primeramente. No es que yo, a través de lo que haga, voy a acercarme a Dios, sino que es al contrario, Dios se acercó a nosotros. Y aquí encontramos al religioso, al que cumplía o creía que cumplía con todo. Y él menospreciaba al que no lo hacía, y juzgaba al que no lo hacía, y condenaba al que no lo hacía. Pero aquí encontramos un cobrador de impuestos que reconocía su error, su pecado, y le decía a Dios: ten misericordia de mí. Y ese fue justificado delante de Dios, fue escuchado, porque dice que el religioso oraba para sí mismo. Y a veces nosotros hacemos ese tipo de oraciones. Nos creemos que sabemos hablar con Dios, que tenemos las palabras elocuentes y justas para tocar el corazón de Dios. Utilizamos palabras muy rebuscadas, muy intelectuales, creyendo que de esa forma Dios nos escucha. Pero aquí encontramos a alguien como usted, como yo, que era un hombre que comete errores, un hombre que reconoce que comete errores, pero aquí está el secreto: él también reconocía que Dios es un Dios perdonador, un Dios que está presente. Él no se atrevía a orar, él no se atrevía ni siquiera a acercarse al templo, se consideraba sucio, inmundo, pecador, alejado de Dios. Y a veces nosotros también nos sentimos así. Pero aquí Yeshua nos está enseñando que tenemos que tener confianza. Acerquémonos por la fe. Yeshua dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. Que en este Shabbat usted pueda liberarse de la culpabilidad, pueda liberarse también de ese espíritu religioso, soberbio o enaltecido, y nosotros nos podamos humillar y acercarnos a Dios confiadamente, porque es el único que es Kadosh, 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 y es perfecto, es santo. Pero Él también tiene sus brazos extendidos para darnos perdón, para amarnos, recubrirnos de su presencia y de su paz. Que en este Shabbat reciba la libertad para acercarse al Eterno confiadamente, sabiendo de que Él está atento a sus plegarias. Shabbat Shalom.